Quiero enviar un saludo a todas aquellas personas que en este momento se encuentran observando este video. Te pido que lo veas por completo. En esta ocasión voy a traer una enseñanza que hace alusión a las tribulaciones. Le he puesto por nombre Tribulaciones, gloriosa promesa del Evangelio. Lo quiero repetir. Tribulaciones, gloriosa promesa del Evangelio. Y con esta enseñanza lo que pretendo es demostrar que las tribulaciones en últimas terminan siendo algo bueno para el creyente, algo que el mismo Dios lo sabe así y que Dios mismo las propicia en la vida de sus hijos porque pretende formar algo para la vida presente y para la vida futura de nosotros en su presencia. Esta enseñanza pues sé que va a incomodar a algunos, va a contradecir lo que algunos enseñan, predican o lo que algunos han creído, puesto que se ha enseñado por mucho tiempo. Y cuando digo mucho tiempo no hablo en la historia del cristianismo. Si nos remitimos a la historia del cristianismo, realmente es un tiempo corto, porque nuestros reformadores no lo veían así. Me refiero a que se enseña hoy en día que un cristiano, por ser el hijo del Rey de Reyes, por ser el hijo del dueño del oro y de la plata, no está llamado a sufrir penalidades en esta vida. Y por el contrario, se enseña que estamos llamados a vivir en abundancia, a tener grandes cosas, a tener tranquilidad, a tener paz, en que todo debe ser armonía en la vida de un creyente. Pero, ¿qué dice la Biblia realmente en relación a este tema? Es lo que pretendo mostrar. Por eso te digo nuevamente y te pido, no te levantes de ahí donde estás observando este video y verlo por completo para que luego entonces puedas sacar tus propias conclusiones. Quiero empezar la enseñanza directamente en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 14, los versículos 21 y 22 nos van a dar una información bastante importante, muy importante en relación a esto. Y dice así, Hechos 14, 21 y 22. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces vemos dos palabras muy importantes. La primera, en el versículo 22, en la segunda parte, dice, es necesario. Y cada vez que yo escucho la palabra necesario, me da a entender que es algo pues bueno, ¿verdad? Que algo que necesitamos y que como lo necesitamos y como Dios sabe que lo necesitamos, pues Dios va a permitir o va a propiciar que en nuestra vida se den. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, noten la palabra muchas, no está diciendo pocas o una que otra tribulación, está diciendo muchas tribulaciones. Y que de esta manera es que vamos bueno, no que las tribulaciones son las que van a determinar que yo entre en el reino de Dios. Me están diciendo que en ese entrar al reino de Dios está acompañado de muchas tribulaciones y que son necesarias, ¿verdad? Ahora, yo me tomé el trabajo de buscar el concepto de tribulación en el diccionario de la Real Academia Española y encontramos allí que tiene dos connotaciones. La primera dice congoja, pena, tormento o aflicción moral, ¿verdad? Todas ellas, ¿qué implican? Implican sufrimiento de una u otra manera. Repito, congoja, pena, tormento o aflicción moral. Y en su segunda definición dice persecución o adversidad que padece una persona. Como su palabra lo dice, persecución no es algo agradable. Y adversidad es situaciones que se oponen a lo que tú desearías para tu vida.
Y al ser situaciones que se oponen a lo que tú deseas, por supuesto, eso va a traer sufrimiento de alguna manera. Entonces esto es como está definido por el diccionario de la Real Academia lo que son tribulaciones. Y ya vimos en el versículo anterior que la Biblia está diciendo que es necesario que nosotros como creyentes a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora vámonos al libro de Juan, al libro, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 33. Y dice de esta manera, hablando por supuesto el mismo Señor Jesucristo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces dense en cuenta que lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. Está diciendo que tengamos confianza en Él, que tengamos tranquilidad y paz en Él. ¿Por qué vamos a necesitarla, tener paz? Porque dice, van a experimentar aflicciones, van a tener sufrimientos. No los voy a librar de ellos, pero confíen que yo he vencido al mundo. Lo que está queriendo decir nuestro Señor Jesucristo cuando dice que confiemos en Él, que Él ha vencido al mundo, lo que está diciendo es que esas tribulaciones en últimas no van a terminar para nuestro mal, sino que van a terminar para nuestro bien. Por eso Él está diciendo, tengan confianza. Y noten que Él no está diciendo que es que va a impedir que nosotros las suframos. Él está diciendo que las vamos a tener, y para que se llame aflicción debe causar un sufrimiento en mí y en ti como creyentes que somos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, los versículos del 1 al 3 dicen de la siguiente manera: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Había una situación donde estaban inquietos estos creyentes, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice, bueno, nosotros nos vamos a sacrificar un poco, ¿verdad? Nos vamos a quedar solos. Timoteo nos atiende un poco, pero vamos a enviarlo. Vamos a enviarlo porque es necesario que ustedes sean confirmados y que sean exhortados respecto a vuestra fe, para que las inquietudes que tienen por las tribulaciones que están experimentando no lo saquen de su confianza en el Señor. Por eso en el versículo 3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Estaban experimentando tribulaciones, estaban sufriendo tribulaciones, y esto los tenía inquietos. Luego Él les dice en la frase, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Lo que Pablo está dando a entender es que ellos sabían, y si lo sabían es porque alguien se los enseñó de esta manera, alguien se lo dijo de esta manera, y no descarto que haya sido el mismo apóstol Pablo el que les haya enseñado que nosotros como cristianos estamos puestos, estamos llamados a sufrir penalidades, a sufrir tribulaciones, ¿verdad? Y si notan, es algo que está diciendo la Biblia, no lo estoy diciendo yo, no me lo estoy inventando yo, ¿verdad? En la versión La Palabra de Dios para Todo, tú lo puedes buscar, y en lugar de decir que para esto estamos puestos, dice, para esto estamos destinados. Entonces, si estamos destinados para esto, para experimentar tribulaciones, podemos entonces saber que así como Cristo padeció, pues nosotros también debemos padecer. Así como Cristo sufrió, así nosotros también debemos sufrir, porque nosotros somos una extensión, nuestra vida es una extensión de los sufrimientos de Cristo. Pero también, así como Cristo fue glorificado, en últimas nosotros también vamos a ser glorificados. Por lo tanto, que esto no nos inquiete y que esto por el contrario nos dé ánimo para seguir adelante a pesar de ellas. Las aflicciones o tribulaciones son algo que se presentan de manera constante en la vida de todo verdadero creyente.
Y escúchame bien, cuando yo te digo que se presenta de manera constante en la vida de los verdaderos creyentes, no estoy diciendo que toda la vida del creyente es una vida de aflicción y es una vida de tribulación, es una vida de persecución, de angustia. No estoy diciendo eso, porque eventualmente Dios traerá a nuestras vidas alegría, va a traer gozo, va a traer felicidad, nos va a permitir experimentar momentos agradables, pero también van a ser muy frecuentes los momentos de tristeza, los momentos de aflicción, momentos de dificultad, de oposición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios sabe que esto en última nos trae un bien. Entonces, ¿por qué vamos a rechazar un bien de Dios? ¿O por qué vamos a negarlo diciendo que eso no debería estar en la vida nuestra? En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 10, del 10 al 12. Vamos a leerlo y vamos a ver qué dice. Pero tú has seguido mi doctrina, le está diciendo el apóstol Pablo a su amado discípulo Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Miren lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Le está diciendo que Timoteo ha seguido, dice, tú has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, tú has seguido mi propósito, has seguido mi fe, has seguido mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, has seguido mis persecuciones. Tú has seguido mis padecimientos, tú te has dado cuenta de todos ellos, como los que me sobrevinieron, y pone de ejemplo las que tuvo en Antioquía, las que experimentó en Iconio, las que experimentó en Listra, persecuciones que han sufrido y que dice que de todas lo ha librado el Señor. Ahora noten lo siguiente, versículo 11, persecuciones que he sufrido. Cuando dice he sufrido es porque las sufrió, le dolió en un momento la situación y Dios no impidió que las sufriera. Pero luego dice, y de todas me ha librado el Señor. Por lo tanto, cuando dice que las ha sufrido y luego dice que me ha librado, quiere decir que ese me ha librado no significa que Dios impidió que sufriera, sino que a la final terminó siendo para bien de Pablo. Y ahora el versículo 12. ¿Verdad? En relación a las persecuciones dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Yo estoy seguro que muchos de los que me están escuchando son cristianos genuinos, cristianos que desean vivir una vida piadosa para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la Biblia te está diciendo que tú que quieres vivir una vida piadosa en Cristo Jesús, padecerás persecución. Ahí está claro. Bueno, y me estoy refiriendo particularmente a aquellos creyentes, porque la Biblia me está diciendo piadosamente los que quieren vivir en Cristo Jesús. No hablo de los que quieren vivir piadosamente según su propia moral o según su propio concepto de lo que es bueno y de lo que es malo. Yo sé que de todos en el mundo, tanto ellos como nosotros, vamos a experimentar tribulaciones, pero yo no puedo garantizar que el que no está en Cristo va a experimentarlas para un bien postrero. Yo lo que estoy diciendo es que la Biblia me muestra que para los que estamos en Cristo Jesús, sí van a ser para un bien a la postre, como dicen por allí. Entonces, si la Biblia dice que esto será así en la vida del creyente, no hay nada que lo pueda impedir, ¿verdad? Esto es algo seguro en nosotros. No hay nadie ni nada que lo pueda impedir, porque lo está diciendo la Biblia. Ahora, nosotros por naturaleza, porque así estamos diseñados por el mismo Dios, pues por naturaleza buscamos lo fácil, buscamos lo que nos trae alegría, lo que nos trae felicidad. Claro que a veces abusamos, porque en vez de buscar pues lo práctico que es bueno, buscamos atajos, y muchas veces los atajos no son buenos, pero bueno, los buscamos lo que es divertido. ¿Y por qué? Porque nuestra naturaleza nos lleva a eso, ¿verdad? No estamos diseñados para buscar voluntariamente lo que nos hace sufrir, lo que es difícil, ¿verdad? O lo que nos va a incomodar. Ahora, no quiere decir esto que esté mal que busquemos lo primero, lo cómodo, lo divertido. Sí debemos buscarlo, sí debemos procurar
vivir una vida cómoda, una vida sin sufrimiento, ¿verdad? Y si podemos orar a Dios, pues hagámoslo. Pero cuando nosotros sacamos la voluntad de Dios de esa búsqueda de nuestra felicidad, ya allí hay un problema grave. Porque entonces estamos tratando de buscar lo mío propio y no lo que es de Cristo. Entonces sepa que ahí es donde se presenta el problema. Entonces ya incurrimos en egoísmo. Eso se llama egoísmo. Y es tratar de vivir nuestra vida de manera en que la voluntad de Dios queda en un segundo, tercero, cuarto, quinto plano. Si es que algunos pues, ponemos a Dios en algún lugar. Con que esté colocado en el segundo plano la voluntad de Dios, ya estamos mal. Nosotros debemos procurar que ante todo sea la voluntad de Dios la que se cumpla en mi vida. Si yo voy a experimentar algo que me trae felicidad, que sea bajo la voluntad de Dios. Si voy a buscar algo que me trae disfrute, me trae deleite, va a ser bajo la voluntad de Dios, no significando que no van a venir momentos de dificultad por la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, debemos tener esto siempre presente para que nuestra vida no esté llena de frustraciones. En Filipenses 2, los versículos 19 al 21 dicen así. Filipenses 2, del 19 al 21. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Aquí Pablo está diciendo, mire, Pablo fue una persona que se rodeó de otros creyentes, los conoció, algunos lo defraudaron, otros lo animaron, unos estuvieron un tiempo con él, luego se regresaron para el mundo, etc. Y Pablo saca en una conclusión que dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Puedo entender que Pablo no tenía muchas opciones aquí de a quién enviar. Él sigue diciendo en el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Del mismo ánimo que quién? Del mismo ánimo de él. Y que tan sinceramente se interese por ustedes. No tengo a ninguno. ¿Por qué? Porque todos buscan lo suyo propio. A eso se le llama egoísmo, a eso se le llama buscar nuestra propia voluntad, al no cumplir con el siguiente requisito, lo cual es buscar lo que es de Cristo. Nosotros debemos siempre estar enfocados en lo que es de Cristo. Cuando caemos en este egoísmo, nos convertimos en hombres y mujeres amadores de nosotros mismos. Así lo describe la Biblia. Tristemente para el cristiano de estos tiempos, ya no se trata de ir en pos de la voluntad de Dios. Cuando caemos en este egoísmo, nos convertimos en hombres y mujeres amadores de nosotros mismos. Así es como la Biblia nos describe cuando somos egoístas. Tristemente para el cristianismo de estos tiempos, ya no se trata de ir en pos de la voluntad de Dios, sino que más bien Dios va en pos de nuestra voluntad. El popular tema de la autorrealización que se ha metido dentro de las iglesias no es más que una exaltación del yo. Yo puedo, yo soy grande, yo soy un campeón, yo lo puedo conquistar, yo lo puedo lograr, es un yo y yo y yo, y que Dios me va a respaldar. Y yo decido y Dios va detrás de mí. Hemos invertido las cosas, ¿verdad? Eso termina en última engrandeciendo nuestro ego, ¿verdad? Nunca perdamos de vista que todo este asunto del Evangelio se trata de Cristo y no de nosotros. Es Cristo y únicamente Cristo la pieza más importante de todo esto. No es el ser humano, como nos han enseñado en algunas ocasiones, ¿verdad? En ciertos círculos eclesiásticos, en ciertas iglesias. Ok, a quienes predican de este tipo de mensaje en las iglesias, ya no sabe uno si llamarlos predicadores o llamarlos motivadores. Te dicen que la voluntad de Dios es liberarte ya, pero ya de todos tus sufrimientos o tribulaciones, mientras que el verdadero evangelio lo que te dice es que debemos gloriarnos en ellas, que son necesarias, nos dice el evangelio, y que siempre estarán presentes, pero no. Estos motivadores te dicen que si eres un verdadero creyente,
tus problemas deben ir desapareciendo, sobre todo el económico. Y que si eso no sucede es porque estás en pecado o porque no tuviste fe suficiente. El verdadero evangelio, por el contrario, te dice que tomemos nuestra cruz y que sigamos a Cristo. Entonces, no nos dejemos confundir. Lo que estoy leyendo es lo que está en la Biblia, no es algo que yo me haya inventado. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, miren lo que dice. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, perdón, del 1 al 2. 2 de Timoteo 3, del 1 al 2. Dice de la siguiente manera. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Entonces quiero destacar aquí cuando dice que en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, lo que he estado diciendo. Cuando buscamos que sea mi voluntad la que sobresalga, o que sea mi autorrealización la que prima y la que Dios va detrás de ella, entonces somos amadores de nosotros mismos. A eso se le llama egoísmo. Y si lo acompañamos de avaricia, ¿verdad? Vemos este tipo de hombres, desafortunadamente, al frente de grandes comunidades de creyentes, ¿verdad? Amadores de sí mismos, avaros, le quitan el dinero a la gente y le sacan el dinero a la gente con falsas promesas que no están en el evangelio, ¿verdad? Y entre más le sacan a la gente, en lugar de estar saciados, parece que se les incrementa más el hambre por el dinero y le sacan más hasta exprimir a las ovejas. Vanagloriosos, todo se trata de ellos, es solamente ellos, y todo debe girar en torno a ellos. Y que con un chasquido de dedo la gente debe moverse y enseguida rendirle pleitesía. También la Biblia habla de soberbios. Miran a los demás por encima del hombro. No son capaces de reconocer que si tienen algún talento, si tienen alguna habilidad, alguna cualidad sobresaliente, es porque Dios se las ha dado, y le sacan y exprimen eso al punto de menospreciar y mirar por encima del hombro a quien no tiene sus capacidades. Blasfemos también menciona la Biblia. ¿Por qué? Porque al no tener interés en exponer la Biblia tal cual como es, sino se dan el lujo de inventar fábulas y de inventar fantasías, pues terminan blasfemando contra la palabra y contra Dios mismo. También habla de que son desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Entonces no nos dejemos desenfocar. No nos desenfoquemos, que la Biblia sea en todo tiempo nuestro polo a tierra. En 2 de Timoteo, más adelante en el capítulo 4, los versículos del 3 al 5, miren lo que dice. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Ahí están las aflicciones. Haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces miren que en el versículo 3 dice que porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Yo me atrevo a asegurar, aunque sé que los postreros días son desde que Jesucristo ascendió al cielo hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Pero yo tengo la convicción de que si hay un tiempo en el que no se sufre la sana doctrina, es en este. Tristemente, el pueblo de Dios, o aquel que se hace llamar hijo de Dios, no tiene un interés genuino por la doctrina, por conocer las verdades bíblicas. Y quiero hacer un paréntesis. Mire, ¿qué es una doctrina? Una doctrina es una enseñanza o una conclusión a la que se llega de un tema particular, de un tema específico, pero después de haber hecho un estudio minucioso en todo lo extenso de la Biblia, en cada uno de los libros, y teniendo en cuenta cada uno de los versículos que habla de ese asunto. Y cuando ya tenemos todo ese conjunto de versículos y se ha hecho la exégesis correcta, la interpretación correcta, entonces se puede atrever a sacar una conclusión, y eso es lo que en última se llama una doctrina. Pero hoy
tomamos 3, 4, 5, 6 versículos y ya con eso queremos armar una conclusión y enseñamos que así es lo que Dios está diciendo. Y no podemos hacerlo de esa manera. No hay quien sufra hoy en día la sana doctrina, y cuando se les habla de doctrina parece que se ofendieran. Pastores, predicadores, líderes religiosos que han vacunado a sus iglesias en contra de la teología, en contra de lo doctrinal, y la gente a eso le pone un pare, o no quieren nada saber de eso, ¿verdad? Pero es necesario. Aquí lo está diciendo Pablo a Timoteo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahí está envuelto el egoísmo. Ahí no está incluida la voluntad de Dios, sino sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Enseñan fantasías. La palabra fábula denota fantasía. Le predican a la gente un evangelio fantasioso. La gente termina creyendo en promesas que Dios nunca ha hecho. La gente termina esperando promesas que nunca Dios ha hecho. Y la gente termina frustrándose porque no llegan esas promesas que les han prometido. Y termina siendo Dios el pagapato, porque les enseñaron mal, les enseñaron fábulas. Contrario a lo que estos hacen, Pablo le dice a Timoteo, pero tú, sé sobrio. ¿Y qué significa sobrio? Una persona aterrizada, una persona que utiliza, entre otras cosas, el sentido común. Hoy en día se ha sacado el sentido común de las iglesias. Debemos usarlo. Dios nos los puso. Eso no fue que a Dios se le escapó y los seres humanos nacieron con sentido común. Él nos los puso para que lo usáramos. Pero tú sé sobrio en todo. Luego miren, soporta las aflicciones. Está dándole a entender que va a experimentar aflicciones. Y si Pablo tuviera otro discípulo a quien va a darle un consejo, estoy seguro que le diría lo mismo. Soporta las aflicciones. ¿Y por qué se lo diría? Porque es seguro que las va a experimentar. En ninguna parte de la Biblia ha hecho una promesa de que el cristiano va a vivir una vida súper cómoda o que debería vivir una vida súper cómoda. No. Está diciendo que vamos a experimentar las aflicciones, ¿verdad? Entonces, ojo, espero y que no te ofendas, que no te incomodes, sino que por el contrario escudriñe las escrituras, ¿verdad? Sus fábulas, refiriéndome a estos motivadores, entre otras cosas, dicen que el cristiano está llamado a vivir una vida de comodidades, como ya lo había dicho, de abundancia, de integridad física, de un disfrute de lo mejor de la tierra, de lujos, de Ferraris, de roles, de templos lujosos, entre muchas otras cosas. Debemos entender que el gran privilegio del cristiano no es un asunto de bienes materiales o deleites terrenales. Nuestro gran privilegio consiste en que Dios estará con los verdaderos creyentes desde ahora y para siempre. Vean, con eso tenemos y más que suficiente. Lo demás es lo de menos. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios a todos los cristianos los va a llevar a vivir una vida miserable, de escasez. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Dios para algunos tiene una vida de esta manera, pero para otros de sus hijos tiene otra de esta otra manera. Y Dios no a todo el mundo va a tenerlos de la misma forma. Las tribulaciones que voy a experimentar yo tal vez no son las tribulaciones que vas a experimentar tú. Solo Dios lo sabe. En Romanos 5, los versículos del 3 al 5, miremos lo que dice. Repito, Romanos 5, los versículos del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vemos que el sufrimiento causado por las tribulaciones en un creyente, en lugar de producir desesperanza, lo que produce es lo contrario. Produce esperanza. En lugar de producir desesperanza, lo que produce es esperanza. Y ahí lo está diciendo, que nos debemos gloriar en las tribulaciones, sabiendo que ellas producen paciencia. Y la paciencia es buena. Y Dios lo sabe. Y Dios sabe que nosotros necesitamos paciencia. Luego nos está diciendo que la paciencia prueba y que la prueba produce ¿qué? Esperanza. Una esperanza gloriosa, una esperanza que no será avergonzada. Eso es algo bueno.
que Dios quiere para nosotros. Es algo que nosotros debemos valorar y apreciar. Y entiéndeme, yo no estoy diciendo que debemos gloriarnos en el momento que estoy experimentando la tribulación, el sufrimiento, porque en el momento lo que estoy experimentando es sufrimiento. Lo que está diciendo es que las tribulaciones en mi vida van a traer un bien postrer, van a traer algo positivo para mí. Y desde ese punto de vista yo debo gloriarme en ellas, yo debo alegrarme en ellas de que Dios está propiciándolas y permitiéndolas en mi vida para un bien que voy a necesitar en esta vida y por supuesto en la eternidad. Entonces, tengamos eso en cuenta. Hasta aquí quiero dejar este video. Si he hablado muy rápido, pues tienes la opción de ir pausando el video, de ir tomando notas, de ir corroborando con tu Biblia todo lo que te he dicho aquí. Y que lo que te he dicho no ha sido yo o no ha sido de mi cuenta, sino lo que está en las Escrituras. Entonces corrobóralo, míralo, medítalo. Por favor, como los de Berea, que fueron considerados nobles porque ellos miraban para ver si todo lo que les estaban enseñando era verdad. Ellos escudriñaban las Escrituras para eso, para corroborar si lo que les estaban enseñando es cierto. No estamos en tiempos para tragar entero. No existe tal cosa como la fe ciega. Tu fe debe estar fundamentada en unos principios doctrinales que se encuentran en la Biblia. Por favor, es tiempo de estudiar y es tiempo de atender ese precioso regalo que nos ha sido entregado, que es la palabra de Dios. Hay un segundo video complemento de este, donde pretendo demostrar a la luz de la vida de Pablo que sus sufrimientos eran parte de su predicación, aunque no se veía de esa manera, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros experimentamos tribulaciones, aunque no son agradables, pues son una señal de que Cristo ha triunfado y nosotros hemos triunfado juntamente con Él, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Pero escúchame, los ojos terrenales nunca lo verán de esa manera. Los ojos terrenales, cuando observen tu sufrimiento, cuando observen tus tribulaciones, van a decir, pero es que yo aquí veo una incoherencia. Tú predicas una vida victoriosa en Cristo Jesús, pero mira tu vida parece más lamentable que otra cosa. El creyente, perdón, el inconverso no va a ver de esta manera tu vida. Y esto es lo que quiero demostrar en el siguiente video, en la vida de Pablo. Porque Pablo predicaba esto, la vida victoriosa en Cristo, pero si observamos todos los sufrimientos de Pablo, cualquiera diría, este hombre está loco, ¿cómo me va a decir una cosa y mire esto? Porque es que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Dios ve las cosas de una manera muy diferente a como nosotros la vemos. Y nosotros no podemos medir las circunstancias según a nuestro propio juicio y según nuestro propio parecer. Porque existe uno más grande que nosotros, que es el que tiene el derecho y la potestad de juzgar con justo juicio y de medir las cosas a su manera y no a como a nosotros nos parece. Entonces no te pierdas del próximo video, no te quito más tiempo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.